Y bueno, precisamente para seguir con este tema de la visita de del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington y hablar de la migración, nos vamos a enlazar en cuestión de segundos con un experto en el tema, que es el doctor Leopoldo Santos Ramírez, profesor investigador de El Colson, que recientemente estuvo de invitado para dar una conferencia a través de plataformas a Honduras, con un tema fundamental que es la geopolítica de las caravanas centroamericanas. Fue invitado especial de una de las principales facultades de Honduras a dar esta conferencia. Y bueno, él es doctor en integración económica por la Universidad de Sonora, profesor investigador del Colegio de Sonora. Él tiene estudios y ha realizado investigaciones en el Centro de Estudios de Desarrollo, que es el Colson. Y bueno, hoy nos va a platicar de la geopolítica de las caravanas centroamericanas. Así es que agradecemos mucho esta llamada ya con el doctor Leopoldo Santos Ramírez. Doctor, muy buen día, ¿cómo está? Buenos días, pues bien aquí, empezando la mañana. Gusto en saludarlo. Bueno, entiendo que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Honduras, además de invitarlo a dar una conferencia importante a través de plataformas, le ha publicado un estudio sobre las caravanas de centroamericanas del 2018. ¿En qué consistió ese estudio, doctor? Muy bien, este estudio se refirió a una observación, digamos, en una primera instancia, con exploración de campo, etcétera, todo lo que se hace para el protocolo de la investigación. Y pues se refirió a cuáles eran las características de esas caravanas, qué es lo que pasaba dentro de ellas, pero también cuál era la respuesta que iba dando cada uno de los estados, nación, cada uno de los países por donde transitaban, hasta llegar a Tijuana entonces tenemos que hay una relación entre Centroamérica, México y Estados Unidos. Y en ese contexto pues analicé esta situación y lo que pude observar es que eran diferentes de la migración anterior y de cómo se había comportado anteriormente la migración. En este caso, bueno, pues lo más evidente es que era masiva, digamos un volumen muy grande, y que para manejar ese volumen tuvieron que organizarse, y se organizaron como se organizan los movimientos sociales, a través de objetivos, a través de comisiones donde se delegan representaciones o cargos para determinadas personas y se forman liderazgos y entonces adoptaron una estrategia. Y eso fue lo que estuve fundamentalmente exponiendo, lo envié en el 2019 y bueno, pues la sorpresa fue que hasta hoy me lo publicaron y afortunadamente pues sigue vigente. Pues Eh, lo felicitamos, doctor, es un reconocimiento a su trayectoria y a su gran capacidad en este y en otros temas. Interesante, ¿no? En un mundo donde la migración pues se ve amenazada, ya no solamente por los gobiernos en los que transitan para llegar al punto que desean, en este caso la centroamericana, la Unión Americana, sino también que pues se han topado con nuevas amenazas que no son las inclemencias, bueno, el clima o la fauna o las autoridades migratorias de cada país por el que transitan, sino también la violencia, ¿no? Los grupos delincuenciales que abusan de una u otra manera de estos grupos, tal vez de ahí derive pues el hecho de agruparse, de ser más, pero pues ya con una estructura y una organización también, recurriendo a los derechos humanos y los derechos del migrante y toda esta situación, ¿no? Actualmente, ¿cuál es la situación actual de la migración centroamericana, doctor? bueno, pues es mucho más difícil porque de alguna manera el gobierno mexicano, que en una primera instancia cuando entra Andrés Manuel López Obrador al gobierno, tiene una perspectiva humanista, digamos, y fundamentalmente de respeto a los derechos humanos, tiene que cambiar esa política y cerrar prácticamente la frontera entre Centroamérica y México, es decir, la de Guatemala con México, y cerrar también la frontera del norte. Esto es porque la presión estadounidense a través de las amenazas
subir los aranceles a la producción mexicana, de cerrar ellos mismos la frontera. Trump es una de las amenazas que siempre ha mantenido, que desde que, no solamente desde que gobierna, sino desde antes, desde cuando estaba en la campaña en 2016 y 2017, Donald Trump siempre decía, bueno, pues vamos a cerrar esa frontera en esta instancia si no nos hacen caso. Y esta fue la situación que prácticamente encontró a México como con los dedos en la puerta prácticamente y se ve obligado sí, a cambiar su política. No así definitivamente la política de respeto a los derechos humanos. De alguna manera esto se sigue observando, pero sí una presión enorme sobre los que transitan en nuestro país para llegar al norte, para llegar a los Estados Unidos. Claro, bueno, será un tema, doctor, en la posible visita del presidente a Estados Unidos, que pues de hecho ya fue confirmada por el canciller Marcelo Ebrard. ¿Lo llevarán a la mesa de análisis? Difícilmente, aun cuando haya surgido, es decir, probablemente se haya surgido algún detalle. Lo que pasa es que prácticamente Estados Unidos sí ha conseguido sus objetivos de cerrar el paso a la migración mexicana, pero también a la migración centroamericana. Entonces, hay poco que discutir o puntualizar en este asunto. Pero si se tratara del lado mexicano, y tendría que ir también con una serie de estados nacionales que son los de la franja que llamamos el Triángulo del Norte, que prácticamente son Guatemala, Honduras y El Salvador, que son los lugares de donde más hay flujo migratorio hacia Estados Unidos, y esto le daría mucho más fuerza al gobierno mexicano para tratar los asuntos. Se ha desentendido, pero completamente el gobierno norteamericano de la situación en estos países. Nuestros propios mexicanos en Estados Unidos, pues con el asunto del COVID, tienen ahora un peligro mayor que todas las otras segmentos poblacionales. Su tasa de fallecimientos dentro de este grupo es de las más altas en Estados Unidos. Los latinos en general están sufriendo en esta situación, y lo curioso es que las remesas que envían a México y también a otros países de Centroamérica pues han subido en lugar de disminuir. Es una paradoja muy curiosa. Lo que pasa también, y esta es también una paradoja, es que Trump tenía siempre la idea de cerrar la frontera como una medida de amenaza, pero también de represalia contra México. Y al fin se le cumplió su deseo, pero se le viene a cumplir con la pandemia del COVID-19. El coronavirus hizo que pues se adoptara esta política de un tránsito mucho menos fluido entre México y Estados Unidos, prácticamente cerrada para verdaderos contingentes o el tránsito turístico, el tránsito de negocios, etcétera. Y fíjate cómo aquí, cuando nos dicen ten cuidado con lo que decías porque se te puede convertir en realidad, pues sí le está pasando a Trump, porque este cierre tiene que ver también con la recesión económica en Estados Unidos, la dificultad para volver a levantar la economía, etcétera, etcétera. Claro, doctor. ¿Hasta qué punto la pandemia del COVID-19 está afectando el asunto de la migración de Estados Unidos? Bueno, también se dice que Trump y Andrés son buenos amigos. ¿Cómo va a influir la campaña electoral de Estados Unidos en la relación México y Estados Unidos en el futuro, ya que gane Trump o gane Biden? Bueno. Lo escuchamos, doctor, adelante. Así es, lo escuchamos. Lo que me quieres preguntar es que si la visita
del presidente mexicano va a tener influencia en las elecciones de Estados Unidos. Es correcto. Ajá. Sería muy poco. Es decir, cuando he oído pues, a funcionarios y ya gente, sobre todo de los que no están de acuerdo con López Obrador, opinar sobre esto, y exageran, dicen, no, pues es que se va a humillar allá y la van a utilizar para que los mexicanos voten por Trump, porque se van a sentir más seguros. No, si no son tontos que se fueron para allá, son todos tienen su posición, sea de derecha o de izquierda, muy bien fija, dependiendo de la situación en la que estén del Estado, el Estado de la Unión Norteamericana, tienen también sus formas de información y son personas que están normalmente enterados sobre lo que pasa en México. Creo que sí, en efecto, Donald Trump va a intentar aprovechar esta situación y presentarse como pues el gran amigo de México, aunque nos ha echado casi de la mamá en muchos discursos y en muchos tweets de los que acostumbra lanzar a la publicidad. Pero creo que los asuntos es que pues tienen a México entrampado, ¿no? Bueno, tenemos un tema que tiene que funcionar, que no es lo mejor para México, por supuesto, pero que le brinda la oportunidad de poder tener algún tipo de inversión Claro. extranjera, a que ese flujo de la inversión extranjera sea mayor y que tengamos algunas oportunidades de que la recesión mexicana no sea tan fuerte como la que esperamos. Y en esto el gobierno se está moviendo. Creo que en todas las situaciones que hay, a pesar de que esta pandemia nos está sorprendiendo con el ritmo acelerado, como en determinadas zonas se eleva pues la posibilidad de contagio y en otras disminuye, etcétera. El gobierno mexicano de alguna manera ha demostrado que ha sorteado la situación mucho mejor que el gobierno norteamericano. Esto se debe pues a los sistemas de salud que afortunadamente para México no lograron destruir del todo con estos 30 años de neoliberalismo. Pero en Estados Unidos pues, se adoptó la posición de que la preponderancia de la medicina particular y esto llevó al traste a esta situación en la que están viviendo. Quiero agradecer esta entrevista muy profunda, con mucho fundamento al doctor Leopoldo Santos Ramírez, profesor investigador del Colson, felicitarlo por su publicación en Honduras, por su conferencia y habrá oportunidad, doctor, de convocarlo para otros temas que usted conoce muy bien a fondo y siempre valorando su participación. Muy amable, doctor. Muchas gracias y gracias al auditorio y gracias por esta invitación. Muy amable, doctor Leopoldo Santos Ramírez.